Buenas noches, ¿cómo están? Yo emocionado porque el día de hoy comenzamos nuestro estudio de Segunda de Corintios y como ves acá atrás dice una carta a corazón abierto y vamos el día de hoy a ver una pequeña introducción o más bien una introducción sobre este libro, el cómo llegamos a tener este libro y un poco del contexto de cómo llegó Pablo a esta iglesia y lo que está pasando en esta carta, pero no nos vamos a quedar solo con la introducción, sino vamos a conocer el Dios que trae consuelo a través de los primeros versículos de este capítulo 1 de Segunda de Corintios. Entonces abre tu Biblia ahí en Segunda de Corintios capítulo 1. Yo quisiera leer del versículo 3 al versículo 11. Vamos a ver desde el versículo 1, pero quisiera leer del verso 3 al 11 y después orar y poner este tiempo en manos de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, ¿no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Oramos? Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Y gracias porque nos permites el día de hoy comenzar un nuevo libro, Señor, una nueva aventura, Señor, en conocerte, en conocer más acerca de tu obra en nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy queremos ponerlo en tus manos, Señor. Todo el tiempo que estaremos en esta serie, Señor, la ponemos en tus manos. Háblanos durante los próximos meses, Señor, durante las próximas semanas, a través de tu palabra, Señor, y transforma nuestra vida, Señor. Queremos conocerte. Queremos ser cada día, Señor, más como tú, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como introducción, déjame ver el contexto. Pablo llegó a Corinto en el segundo viaje misionero. ¿Y cómo fue que llegó? En Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 3, me dice la manera en que llegó a Corinto. En 1 Corintios 2, verso 3 me dice así: pues me propuse, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando llegó Pablo a Corinto, llegó así, prácticamente como temblando, con temor, con temblor. Y es que venía de una ciudad llamada Atenas, una ciudad en la que Pablo comenzó a predicar en Atenas, en el lugar llamado el Areópago. Algunos creen que ese sermón del Areópago en Atenas fue poco exitoso, ¿no? Y entonces Pablo decide llegar a Corinto de una manera distinta y llega con esto, con temor y temblor. Él dice: no vengo con sabiduría humana, vengo a hablarles de Jesucristo y de este crucificado. Pablo llega a Corinto y se instala y comienza a trabajar. Comienza a hacer tiendas con una pareja, con Aquila y con Priscila, y comenzó a enseñar en la sinagoga de esta ciudad. Y dice la palabra que él estaba por entero entregado a la predicación de la palabra. Pablo llega a Corinto y llega con este sentir.
de predicar a Cristo y se entrega por completo a esto. Ahí de la sinagoga salió y enseñaba en casa de uno que se llamaba Justo. Y estuvo allí durante 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Una iglesia la cual él comenzó, la cual él fundó, la cual estuvo discipulando a las personas por 1 año y medio. Es distinto a otros lugares donde llegaba por 3 semanas y se iba. Aquí estuvo por un buen tiempo. Me da la sensación de que durante 1 año y medio Pablo pudo conocer a la gente y la iglesia pudo conocerlo a él. Y él fue el que inició la iglesia, la pastoreó durante todo este tiempo. Es más, también conoce a esta iglesia que él durante la primera carta describe cómo eran las personas de Corinto. Era una iglesia muy particular. ¿Por qué? Porque estaba en una ciudad llena de pecado y llena de perversión. Por ejemplo, mira, 1 Corintios 6, verso 9, comienza a describir las personas que formaban parte de esta iglesia o lo que eran antes de conocer a Cristo. Dice ahí en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en el verso 11, y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero simplemente saber de dónde venían estas personas y el estilo de vida que llevaban me muestra la iglesia y la ciudad y lo que estaba enfrentando Pablo. La iglesia se volvió realmente una iglesia problemática para Pablo. La primera carta de los Corintios describe cómo la iglesia está separada, tiene problemas, está abrazando a personas que están abiertamente en pecado, llenas de orgullo, ¿no? Y Pablo escribe la primera carta como una respuesta a preguntas que ellos enviaron, a preguntas que ellos habían enviado. Y sí. O sea, realmente la iglesia estaba llena. Es más, Pablo en 1 Corintios dice, o sea, miren alrededor, no hay muchos sabios, sino que lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es lo que escogió Dios, ¿no? Entonces tú empiezas a imaginar la iglesia de Corinto y los ves, no sé, ¿vieron la película de Enredados? ¿No vieron la película de Enredados? ¿Sí vieron la película de Enredados? ¿Se acuerdan cuando llega a este bar, no? Y están todos estos tipos así como que bien raros, así, que al final se vuelven como buenos, ¿no? Así es bien extraño, ¿sabes? ¿Sí se acuerdan? Si no, tienes que ver la película. Me lo imagino así, o sea, observa la iglesia de Corinto y son toda esta gente así, todos raros, ¿no? Más o menos como Semilla. Más o menos. Así como más o menos, ¿no? Pablo manda esta carta, ¿no? Y después visita en una segunda ocasión a la iglesia. Estuvo ahí 1 año y medio, se va, le llegan todas estas preguntas, manda la primera carta, regresa en una segunda ocasión, de la cual no hay registro, ¿no? Pero en 2 Corintios capítulo 13 dice, voy a ir por tercera vez, ¿no? Entonces se entiende que Pablo fue una segunda ocasión. Y antes de ir la tercera vez, mandó una carta de la cual no tenemos en la Biblia esa carta, ¿no? La cual Pablo se refiere a ella como una carta muy severa que les escribió, la cual les causó dolor y tristeza, ¿no? Y no la tenemos. Algunos creen, solamente es una creencia, que los últimos capítulos de 2 de Corintios es esa carta, pero en realidad no lo sabemos. Y entonces Pablo escribe esta segunda carta, la cual estaremos estudiando, ¿no? Y Pablo la escribe y prácticamente es una carta con el corazón abierto. Una carta donde expresa cosas que no expresa en otras de las cartas. Es una carta demasiado personal. Prácticamente abre su corazón
y les muestra lo que siente. Hay partes en este capítulo, en esta carta, donde él dice: permítanme un poco de locura, ¿no? Les voy a hablar y créanme que esto es una locura, pero les voy a decir lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, ¿no? Eso es una carta muy, muy personal, una carta desde el corazón de Pablo, ¿no? Y lo que veremos el día de hoy es esta primera parte del capítulo 1, versículo 1 al versículo 11, pero nos vamos a enfocar en una primera parte de esta sección, que es conocer al Dios que trae consuelo. Después veremos en una segunda parte cómo Dios quiere usarnos a nosotros para traer consuelo a otras personas. Pero comencemos por los primeros 2 versículos, ¿no? Mira lo que dicen los primeros 2 versículos de esta carta. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Simplemente es una salutación. Es la manera en que está diciendo: yo soy el que escribe, Timoteo está a mi lado y esta carta está destinada para estas personas y los saludo de esta manera, gracia y paz, ¿no? Pero no podemos saltarla así simplemente, porque nos da muchas cosas que había en el corazón de Pablo en estos primeros 2 versículos simplemente. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo es este hombre que había perseguido a la iglesia, que tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida, cambió su destino, cambió sus objetivos. Se convirtió, en vez de ser un perseguidor de la iglesia, en un apóstol, en alguien que fue enviado. ¿Enviado por quién? Pues él dice: soy apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo, ¿no? Y entonces simplemente que diga apóstol de Jesucristo me hace ver que no es porque a él se le ocurrió ser un apóstol, sino porque Jesucristo lo envió. En Hechos capítulo 22 verso 21, Pablo dice que Jesús le dijo estas palabras: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es el mismo Jesús el que ha enviado a Pablo, y Pablo lo pone desde el principio de la carta. Es más, se asegura de decir: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo no se puso por su voluntad como apóstol de Jesucristo, ni por la voluntad de un grupo de personas o de otros hombres o de la iglesia. Él es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es algo como si Pablo dijera: ¿sabes? Así como que, pues yo ni quería, pero Él me envió y es su voluntad. Y ¿sabes? Solamente esta frase me habla mucho del tono que va a llevar la carta, porque la carta muestra cómo la iglesia estaba atacando el ministerio de Pablo y atacando su apostolado, y Pablo desde el principio pareciera que le está diciendo: ok, no, aquel que tenga oídos para oír, entiéndame que soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es por mi voluntad, no es por la voluntad de ustedes, no es porque ustedes votaron y me pusieron como apóstol, es porque Él me envió y porque a Él se le ocurrió, por su gracia y su misericordia, tenerme como un apóstol. Y luego dice: y el hermano Timoteo, ¿no? Entonces ahí estaba Timoteo al lado mientras estaba escribiendo esta carta. Y el destinatario es la iglesia de Dios que está en Corinto. Y eso también me dice mucho, porque me encanta. ¿Es la iglesia de quién? De Dios. Es la iglesia de Dios. No es la iglesia de Corinto, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de un movimiento, es la iglesia de Dios. Eso es, la iglesia de Dios. Bueno, ¿qué sucede? Que en esta ocasión está en Corinto, ¿no? Pero es interesante, porque si es la carta a la iglesia de Dios, resulta que también nosotros somos la iglesia de Dios. Y Pablo lo tenía claro. Incluso cuando va a abrir su corazón y exponer el dolor que siente y lo profundo que son las heridas que está padeciendo de mano de la misma iglesia, al decir esto es la iglesia de Dios, es como si él quitara las manos y dijera: no es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Yo no vengo a pelear nada, yo vengo a hablarte porque tú eres la iglesia de Dios, ¿no? Y entonces esto está de acuerdo con otras, con Pedro, por ejemplo. Pedro le dice a los pastores: apacentad la grey de Dios que está en medio de ustedes. ¿La grey de quién es? De Dios.
Y Pablo, cuando se despide de la gente de Éfeso, dice: mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y él se asegura diciendo: la cual él ganó con su sangre. Es la iglesia de Dios, que en esta ocasión está ubicada en Corinto, pero Pablo lo dice de esa manera. Y dice: con todos los santos que están en toda Acaya, ¿no? Y esto lo hemos entendido. Un santo no es una persona iluminada o más grande que cualquier otro que ha hecho grandes cosas. Simplemente le está hablando a todo creyente, porque todo creyente es santo. Por lo tanto, esta carta también es para nosotros, para este tiempo, para la iglesia de Dios y para todos los santos. Y luego saluda y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto era un saludo común de Pablo que se encuentra en otras cartas, y es interesante porque gracia me habla del regalo inmerecido de Dios, del favor de Dios, y eso me lleva a la paz con Dios. No hay manera de voltear estas dos palabras, están en el orden correcto. Primero es la gracia que me puede llevar a tener paz con Dios. Y entonces, del versículo 3 al 11 comienza a hablar de consuelo. Si lo notaste mientras lo leía, se repite tantas veces la palabra consuelo. Es la palabra que más se repite en esta porción. La siguiente idea o palabra que se repite tiene que ver con tribulación, aflicción o atribulados en esta sección. Y esto me da la pauta para saber de qué se trata esta porción. Se trata de el consuelo en medio de la tribulación. Ahora, la palabra consuelo en esta porción es muy interesante, porque la palabra consuelo no es solamente nuestra idea de traer consuelo, traer un Kleenex porque alguien está llorando, ¿no? Y abrazarlo y decirle: bueno, todo va a estar bien, no hay problema. Sino que la palabra en el griego es la palabra paraklesis, que literalmente significa llamar a un lado a una persona. El para es al lado, el kaleo es llamar, es sentarse al lado de una persona. Y esto implica más que solamente consuelo con el término así nada más, sino que la palabra también se traduce en la Biblia como exhortación, incluso también como confortar. Ahora, si te pones a pensar en la palabra confortar, ¿no? Forte, ¿no? Habla de fuerza. Por lo tanto, no solamente es consolar, así como lo decía, una palmadita en la espalda y decir: bueno, pues ya todo va a estar bien, no se preocupe, sino es fortalecer a la otra persona, sentarse a su lado, exhortarle, animarle, consolarle. Eso es lo que significa, ¿no? Si tú eres un poquito interesado en las palabras en el griego, te recordarás de una palabra con la que se describe al Espíritu Santo. La palabra es paraklesis, ¿no? Pero con la palabra en el griego que se describe al Espíritu Santo es la palabra parakletos, que es muy parecida a esta palabra, paraklesis, parakletos. De hecho, al Espíritu Santo en esa porción se le llama, ¿cómo? ¿Recuerdas? Consolador, ¿no? Consolador. Alguien que es llamado a un lado para traer consuelo, ánimo y demás. De hecho, parakletos también se traduce como abogado, ¿no? Y un abogado es eso, alguien que se sienta al lado de ti, que intercede por ti, uno que socorre, uno que consuela, uno que fortalece. Eso es la palabra consuelo. Y es importante que tengamos este concepto entendido mientras avanzamos por estos versículos. La otra palabra que se repite más es tribulación, aflicción, atribulados, ¿no? Y esta palabra tribulación, por ejemplo, habla de una carga encima de una persona o de un problema en una persona. La palabra aflicción también habla de dolor, de dificultad, de sufrimiento. La palabra atribulados, muy parecida a tribulación, habla de estrechar o apretar a una persona, como si el peso de una persona lo llevara hasta abajo y lo presionara demasiado, estrechándolo, empujándolo, por lo tanto causando dolor, sufrimiento, tribulación. Y esas son las dos palabras. ¿Sabes? Cuando hay tribulación es necesario que haya consuelo.
Cuando hay dificultades y presión y te estrechan y te sientes que ya no puedes, lo que necesitas es consuelo. Pero sabes, tú y yo sabemos que lo que necesitamos no es nada más una palmadita en la espalda. Dicen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sino necesitamos un poco más. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La idea de consuelo no es una palmadita en la espalda, todo va a estar bien, es de fortalecer en medio de la tribulación. Y eso será importante al conocer a este Dios que trae consuelo. Este Dios que trae consuelo en medio de la tribulación, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y esto precisamente lo dice al final del capítulo 16 de Juan, justo antes de comenzar a orar por sus discípulos y antes de ser arrestado. Cuando le dice a los discípulos, ¿sabes? Yo me voy a ir, yo voy a partir, ya no me van a ver, ¿no? A donde voy yo no me pueden seguir. Y entonces ellos empiezan a turbar, a tribularse. Y Él les dice, tranquilos, yo voy a rogar al Padre que les envíe otro consolador. Yo no te voy a dejar huérfano, ¿no? Enviaré el Espíritu Santo. Eso es interesante, porque Jesús no está diciendo, no vas a ser atribulado en nada, sino yo te voy a traer consuelo en la tribulación. ¿Ok? Entonces me hace pensar en una cosa. A lo mejor estás en una tribulación, a lo mejor estás en un momento difícil o has estado en momentos difíciles y te has puesto a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Por qué si estoy haciendo esto y lo otro para el Señor, estoy viviendo esto? Pero poco a poco vas conociendo a este Dios y te das cuenta que los hombres que amaron a Dios también fueron atribulados. ¿Y qué hizo Dios? Los consoló. ¿Qué hizo Dios? Los fortaleció en medio de la tribulación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El día de hoy. Hay sufrimiento, hay aflicción. Hay sufrimiento y aflicción que vive el creyente en este mundo, y Pablo ha vivido sufrimiento y lo leímos hace unos momentos, la descripción de ese sufrimiento. Y sabe que la gente en Corinto también ha vivido tribulación y sabe que nosotros también hemos vivido y hemos padecido por Cristo. Hemos padecido por la decisión de seguir a Cristo, de entregarle nuestra vida a Cristo. Por eso nos habla de consuelo. Pero lo primero que quisiera que viéramos es de quién viene el consuelo y para qué somos consolados. Esta segunda pregunta la vamos a responder la próxima semana. Hoy nos vamos a enfocar en de quién viene el consuelo. Mira lo que dice en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Lo primero que hace Pablo es bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero es Dios y Él es bendito y merece nuestra alabanza. Eso es lo primero que hace Pablo, y Pablo comúnmente hacía esto, bendecir a Dios. En sus cartas comienza de esa manera. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1 dice, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo dice que toda la alabanza sea a Dios por lo que Él hizo en el pasado. Nos eligió antes de la fundación del mundo. Pedro, cuando escribe en Primera de Pedro, también bendice al Señor, pero lo bendice por la esperanza que en un futuro está guardada para nosotros. Y eso es interesante, me pone en un panorama esto. Pablo había bendecido a Dios por lo que había hecho en el pasado. Pedro está bendiciendo a Dios por lo que va a hacer en el futuro, pero esta carta es bendice a Dios por lo que está haciendo hoy. Y sabes, Dios quiere hacer algo en tu vida el día de hoy. Dios quiere traer consuelo en medio de la tribulación. Lo quiere hacer. Y por eso mismo Él merece nuestra, ¿qué? Nuestra alabanza.
Bendecimos a Dios por lo que Él hace el día de hoy. Nos trae consuelo en la tribulación. Lo describe de esta manera Pablo: Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre del Señor Jesucristo. Y esto es así. Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente es así, sino que todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, nosotros ahora somos también hijos de Dios. No solamente es el Padre del Señor Jesucristo, es nuestro Padre. Pero luego lo describe así: Padre de misericordias. Padre de misericordias. ¿Has experimentado la misericordia de Dios? ¿Has experimentado cómo no nos ha dado lo que merecemos? En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él es el Padre de misericordias. En la Biblia me dice qué tan grande es su misericordia y me la describe más alta como los cielos. Y me dice incluso qué tan actual es la misericordia, tan actual como esta mañana, porque su misericordia es nueva cada día. Su misericordia es para hoy, ¿no? Y cuando me dice Padre de misericordia, me está hablando de que Él es el originador o el autor de la misericordia. Y muchos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. Si tú no lo has hecho, será increíble que lo experimentes. Cuando te des cuenta que Él no quiere pagarte conforme a lo que mereces, sino que Él no te paga lo que mereces, sino que tiene misericordia de ti, no darte lo que mereces. Y Él es el Padre de misericordias, pero luego también lo describe como el Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Siempre habrá dificultades, problemas, tribulación, y las has vivido, ¿no? Pero decía hace unos momentos, ¿cómo reaccionamos ante esos problemas, aflicciones y dificultades? Lo que generalmente hacemos cuando estamos así es preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y cuando hacemos esa pregunta, ¿por qué a mí? No puede ser que ¿por qué a mí me está pasando esta situación? ¿No? Lo que hacemos es enfocarnos en nosotros mismos. Y nos miramos hacia adentro y nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿No? E intentamos buscar salida de esa aflicción o ese consuelo en nosotros mismos. ¿Y podríamos en nosotros mismos encontrar ese consuelo? Bueno, pues ya sabes cómo te ha ido, ¿no? Cuando de repente estás en ese círculo de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No puede ser, ¿no? ¿Por qué no a fulanito? ¿No? Él es más cristiano que yo. No, no es cierto. ¿No? ¿Por qué a mí? Y nos enfocamos en nosotros mismos y no encontramos consuelo. Pero aquí Pablo nos dice una cosa: Él es el Dios de toda consolación. La tribulación y la angustia nos debería de hacer voltear a ver ¿a quién? A Dios. No a nosotros mismos, no a otro hombre, sino al mismo Dios. Al mismo Dios. Mira lo que dice el Salmo 121, un par de salmos o versículos en Salmos. Salmo 121, en el versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi mirada, ¿dónde debe de estar puesta? En Él, porque Él es el Dios de toda consolación. Que el día de hoy, si estás en tribulación o en dificultad o en aflicción, voltees a ver al Dios de toda consolación, ¿no? O el día de mañana, si Dios te mete en una tribulación o en una aflicción o estás en un momento así, no olvides que en quien tienes que poner tus ojos es en Dios. Y no olvides esto: Él es el que hizo los cielos y la tierra. Miren lo que dice el Salmo 46. Este es uno de mis versículos favoritos, por lo que dice y por lo que dice y lo que puede impactar en nuestras vidas. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el Dios de toda consolación.
Y si me encuentro en tribulación, puedo voltear a ver a Él y saber que Él es pronto auxilio. Cuando me habla de pronto auxilio, es eso, una ayuda que es pronta. Y no es así como nos sentimos veces en la tribulación. Ojalá Dios me ayude ya, ¿no? Pues Él es pronto auxilio en la tribulación. He explicado en otros momentos que este versículo en inglés dice a very present help, una ayuda muy presente, una ayuda que está ahí. Ese es nuestro Dios. Y dice, y Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro amparo. No tenemos que correr a ningún lugar, Él es nuestro amparo. No tenemos que escondernos en un lugar, estamos escondidos en Él, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, ¿no? Ahora, Él es consuelo, Dios de toda consolación. Y hay algo muy interesante, que cuando empecé a observar el texto, me encontré con esta palabra, consuelo, ¿no? ¿Y cómo podemos aprender del consuelo de Dios? ¿Y cómo podemos aprender que Dios es Dios de toda consolación? ¿No? Es una pregunta muy sencilla de responder. ¿Cómo puedo aprender que Dios es Dios de toda consolación? Pues porque lo leí. ¿Y dónde lo leí? ¿En dónde? Pues en la palabra de Dios, ¿no? Pues mira lo que dice Romanos capítulo 15. Esto es muy interesante. Romanos capítulo 15, en el versículo 4 dice de esta manera, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, hablando de la Escritura, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. ¡Qué increíble! ¿Cómo puedo conocer a ese Dios de toda consolación? En la palabra, porque la misma palabra es consuelo. La misma palabra es consolación, ¿no? ¿Y por qué? Porque proviene de aquel que es consuelo. Mira lo que dice el verso 5 ahí mismo. Pero el Dios de la paciencia y de la, ¿qué? Consolación. Él es el Dios de toda consolación. Y en medio de la tribulación necesito conocerlo y lo conozco a través de su palabra. A través de su palabra. No solamente eso. ¿Cómo podemos entender la palabra? Porque antes la leíamos y no entendíamos nada. ¿Y qué fue lo que activó la palabra de Dios a mi vida para que la entendiera? Una persona. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo. Lo espiritual lo acomoda a lo espiritual. Y el Espíritu Santo nos ha mostrado estas cosas. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo? Sino que Él es el consolador, el paracletos, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nacemos de nuevo. ¿Y cómo podemos nacer de nuevo? Si no es creyendo en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo. Y en Lucas capítulo 2, verso 25 me dice que Simeón estaba esperando la consolación de Israel. ¿Y quién es él? Jesucristo. Es más, en la descripción del Mesías, en Isaías 61, 2, me dice que entre las tareas del Mesías era traer consuelo. Y es a él a quien se describe como abogado en 1 de Juan 2, 1, como consolador a nuestro lado. ¿Ya te diste cuenta? Tanto la palabra como el Espíritu Santo, como el mismo Dios de toda consolación, el Padre, como Jesucristo, son nuestro consuelo. ¿A quién vas a acudir cuando estás en tribulación y en dificultad? ¿No? ¿A quién vas a acudir? ¿A quién vas a ir? ¿A quién vas a buscar? ¿No? Dice, pues al pastor, ¿no? Pero el pastor está bien ocupado, ¿no? Y nunca lo puedo encontrar, ¿no? Sí, pero yo no soy un pronto auxilio en la tribulación, ni ninguno de los pastores de Semilla. ¿Quién es pronto auxilio en la tribulación? Dios, ¿no? Lo interesante es que aún así, ¿no? Si encuentras a cualquiera de nosotros cuando estás en tribulación, adivina qué vamos a abrir. La palabra, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué no empecé por ahí? ¿Por qué no empecé por ahí abriendo la Biblia, ¿no? Y meditando en quién es nuestro Dios. ¿Sabes? Dios en cada aspecto de su ser, a través de su palabra, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está lleno de consuelo. Lleno de consuelo. Y Dios puede usar a hombres para declarar la verdad como profetas.
Y la palabra de Dios me dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Él es el Dios de toda consolación. Él es el Dios de consuelo. En todo su ser Él está lleno de consuelo. Acude a Él. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues ahí en el verso 4 me dice, el cual nos consuela, ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones. Me encanta que sea tan específica la palabra así. No dice Él nos consuela en las tribulaciones, me dice en todas las tribulaciones. Porque de repente podrías decir, no, ya no puede ser. O sea, una y luego otra y luego otra y luego otra. O sea, por Dios, ya fue suficiente. Pues dice aquí que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿no? La Biblia habla de diversas pruebas. Y la tribulación puede venir con una cara y luego con otra cara y distintas. Pero en todas ellas es el Señor el que nos puede traer consuelo. Es el mismo Dios el que nos dice a través de Santiago, ¿sabes? Cuando te halles en diversas pruebas, tenlo por sumo gozo, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? En la tribulación sentirme con gozo, ¿no? Y dice Santiago, por esto, ¿sabes? Porque la prueba de tu fe produce paciencia. Y la paciencia, cuando tiene su obra completa, hace hombres perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. La tribulación tiene un propósito. Y déjame decirte una cosa, Él no solamente nos consuela, Él permite la tribulación en nuestras vidas. Si no, pregúntale a Pablo, ¿no? Pregúntale a Pablo si permitió pruebas en su vida. Pregúntale a Pedro si permitió pruebas en su vida. Claro que lo permitió, con el fin de hacer hombres perfectos y cabales, que no les falte cosa alguna. ¿En cuántas tribulaciones? En todas, ¿no? Sí, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Bueno, quizás no, pero sí sé lo que Pablo vivió. Mira la tribulación de Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8. Dice él, pero hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y dices, bueno, pues, ¿qué cosas pudo atribular a Pablo? ¿Qué cosas pudieron ser una aflicción para Pablo? Bueno, Pablo hace una lista en esta misma carta. ¿Recuerdas que es la carta muy personal? Y una carta en la que abre su corazón. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. Porque mira esta pequeña lista. En trabajos más abundante, en azotes sin número, ya perdí la cuenta de cuántas veces me han azotado. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. O sea, tú dices, ¿en serio? O sea, quizás una vez en tu vida podrías naufragar. Este naufragó 3 veces en su vida. Y dice, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. O sea, no solamente naufragó su barco y llegó otro barco, sino toda una noche y todo un día estuvo flotando en el agua, ¿no? Y dice, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. O sea, me he quedado sin cobija, me he quedado sin comida, me he quedado sin fuerzas. Y dice en el verso 28, y además de otras cosas. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, no nada más he padecido eso, sino que he fundado tantas iglesias que me preocupa cada iglesia. Y lo ves cuando escribe a cada iglesia y dice, estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes. Cuando me acuerdo de ustedes, estoy orando por ustedes. Espiritualmente luchaba en oración por las iglesias. Y tú dices, ok, aquí hay un hombre que ha sido afligido y un hombre que ha sido atribulado. ¿Tendrá algo que enseñarme? Mucho. Mira lo que dice ahí en el verso 8. Acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. Bueno, después de leer esa lista, pues sí, ¿no?
abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y mira lo que incluso continúa diciendo, dice, de tal modo que aún perdimos, ¿qué cosa? La esperanza de conservar la vida. O sea, creímos que íbamos a morir. Entonces estuvimos a punto de morir. Fue tanto la aflicción que perdimos toda esperanza. Dijimos, aquí ya fue, ¿no? Señor, no pensaba que iba a ser tan rápido, pero ahí voy. O sea, esto sí me va a matar. Esto sí, no salgo de aquí, ¿no? Pero mira lo que dice en el verso 9, porque este hombre tiene algo que enseñarnos. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿no? No está diciendo que alguien más lo sentenció a muerte, sino que él mismo estaba sentenciándose a muerte. Algunos consideran que Pablo en este momento pareciera que hasta consideró el suicidio. O sea, esto está tan mal que sería mejor incluso matarme. O sea, es hasta ese punto al que está llegando Pablo, algunos dicen, ¿no? Pero por lo menos está diciendo, perdimos toda esperanza de muerte y la neta dijimos, estamos sentenciados a muerte. Ya, estamos sentenciados a muerte. Este es un hombre que ha padecido, este es un hombre que ha sido atribulado. Este es el mismo hombre que dice, o sea, en mi debilidad entonces soy más fuerte. Dios me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es un hombre que entendió, Dios me está haciendo débil. Dios está permitiendo todo esto para que yo sea el más débil de cualquiera. Y entonces él dice, ¿para qué? ¿Para qué vivimos todo esto? ¿Para qué sufrí de esta manera? ¿Para qué fui afligido hasta el punto de perder la esperanza de vida? Incluso decir, estoy a punto de morir. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí está la clave, aquí está lo que Dios quiere enseñarnos a través de la tribulación. Él quiere consolarnos, Él quiere fortalecernos cuando estás lo más débil, para que entonces tu mirada esté puesta en Él y no en ti, para que confíes no en ti, sino en Él. Y entonces Jeremías dice, ¿sabes? O sea que el sabio no se gloría en su sabiduría, que el valiente no se gloríe en su valentía, que el rico no se enorgullezca porque tiene riquezas. Dice, si alguien se va a gloriar, gloríese de entenderme y de conocerme. Y aquí está Pablo, no gloriándose de su fuerza para soportar todas esas aflicciones, y nos dice, es que me llevó hasta el punto de ya no confiar en mí, sino confiar en Él y soltarlo por completo. O sea, estas palabras me muestran a un hombre que ha decidido morir, completamente rendirse, para que lo único que lo sostenga sea Dios. Mi confianza está en ti, no voy a confiar en otra cosa. El mismo Jeremías me dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, ¿no? Porque mira lo que dice en Jeremías capítulo 17. Él quiere que quites tu confianza incluso de ti mismo o de cualquier otra persona y pongas tu confianza en Él. Jeremías capítulo 17 versículo 5 me dice así, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, ¿quién es? Es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿No describe a eso? Esa es la descripción de un hombre que está confiando en Dios. Puede venir el otoño, pero ni lo siente venir. Puede venir el sol intenso que puede secar a todos a su alrededor, pero él ni lo siente venir, porque él está confiando en Dios.
¿Sabes? La tribulación quiere llevarte a eso, a que confíes en Él, a que te rindas por completo, a que ya no haya confianza en ti, sino toda su confianza en Él. Y hace unos momentos, ¿no fue bellísimo que Romina leyera Romanos capítulo 8 y nos volviera a recordar, ¿no?, lo que Pablo escribió acerca del amor de Dios, acerca de su infinito amor y de su amor sin límites y su amor que nada lo detiene y nada lo hace apartarse. Romanos 8, versículo 35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Respuesta? ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Sabes? Él vivió cada una de estas cosas. No lo acabamos de leer en esa lista, pero Él dice, no hay nada que me separe de su amor. No hay nada que me separe de su amor. No hay nada que me separe de su amor. Ese es el problema, que cuando estamos en tribulación nos volteamos a ver a nosotros y confiamos en nuestras fuerzas y confiamos en las fuerzas de alguien más y confiamos en alguien más. ¿Sabes? Dios quiere que se acabe esa confianza en cualquier otra persona y solo esté puesta en aquel que dijo, nada me separará del amor de Cristo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Dios de toda consolación. ¿A dónde estás acudiendo? ¿En quién te estás sosteniendo? En medio de tu aflicción y de tu problema. Pablo sabes, esto todo sucedió para que no confías en mí, sino confías en aquel que resucita a los muertos. Señor, estoy muerto, ¿me resucitas? Porque no hay nada que yo pueda hacer, porque en mí ya no me quedan fuerzas, pero tú resucitas a los muertos, pero tú levantas a los muertos, tú das vida cuando alguien está muerto, para que mi confianza esté en Él. Qué increíble, ¿no es así? Eso es lo que hace Dios. Permite la tribulación para que entonces tus ojos estén puestos en Él. Mira lo que dice el verso 10, es maravilloso. En el verso 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Qué está haciendo Pablo? Mirando hacia atrás y dice, Él me libró. Mirando en el presente y dice, Él me librará. Y mirando al futuro diciendo, Él me libra, ¿no? Y mirando al futuro y diciendo, Él me librará. Y Dios hizo eso con muchos hombres. Fueron librados por Dios. Pedro estaba en la cárcel y Dios lo sacó de la cárcel. Fue librado por Dios, ¿no? Jacobo es perseguido igual que Pedro. En persecución, en tribulación, Él nos libra. Y Pedro fue librado de la cárcel en medio de la persecución. Jacobo fue librado también, ¿no? Pero espérame, ¿no es el Jacobo al que le cortaron la cabeza? No, exacto, es el Jacobo que le cortaron la cabeza. Pero ¿cómo puedes decir que lo libró? Pues claro que lo libró. Lo libró de la persecución en la que vivía, diciéndole, Jacobo, vente para acá, ven a casa, aquí vas a estar conmigo. Él nos librará de tan grande muerte. Y es por eso que aún en el peligro de muerte, tú puedes estar seguro, Señor, estoy más cerca de verte que nunca. Estoy más cerca de ser librado de este cuerpo y tener un cuerpo nuevo, el cual pueda habitar en tu presencia y verte cara a cara. ¿Entienden lo que dice? Pablo tenía esta certeza. No solamente eso, dice en el verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo dice, han estado orando y lo único que hace eso, al Dios librarnos y aún librarnos de gran muerte, es traerle gloria a Dios. ¿Sabes? Que la tribulación y el consuelo que Dios traiga a tu vida le dé gloria a Dios.
y personas a tu alrededor puedan decir: gracias, Dios. Mira a este hombre, cómo es como un árbol verde junto a las corrientes de agua. ¿Has escuchado de esos hombres? ¿Has escuchado de esas mujeres? Que su fe es tan intacta que aún estando en el hospital son los que ganan para Cristo a otras personas. Y dices: no puede ser. Y vas a visitarlos al hospital, ¿no? Y dices: hijo, mano, seguro está bien triste, ¿no? Y yo vengo a traerle ánimo. Pero sales de ahí diciendo: no puede ser, ¿no? Él es el que me ha animado a mí, porque es como árbol que aún en el sol no se seca. Aún sigue dando fruto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en ella, Señor. Y, Señor, solamente tú sabes y conoces a cada uno de nosotros, Señor. Señor, Pablo dice que no padezcamos como aquellos que no te conocen, que no padezcamos como ladrones o como mentirosos por consecuencias de nuestro pecado, sino que hay un padecimiento que es por seguirte a ti, por amarte a ti, por ser tuyos. Y Señor, y de ese padecimiento tú quieres traer ese consuelo, Señor, ese consuelo que puede llenarnos de gozo y puede hacernos saber que tú estás ahí, Señor. Y Señor, tú solo conoces la tribulación y la aflicción a la que tú nos has permitido llegar, Señor, a cada uno de nosotros. Y Señor, y si hay alguien aquí, alguien escuchando esto, que ha padecido tribulación, así a la manera de Pablo, de decir: ya no puedo más, ya no puede ser, ya, Señor, que el día de hoy pueda mirar a ti, Señor, que el día de hoy pueda darse cuenta que tú has permitido esto, todo esto, para que no confíe en sí mismo, sino confíe en aquel de quien su amor es fiel, y su amor nada lo puede apartar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, también así tú conoces de cada uno de nosotros si tú estás a punto de permitir aflicción o tribulación en nuestra vida. Señor, que este mensaje, Señor, se quede guardado en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que si tú permites eso, Señor, podamos mirar a ti, Señor, podamos sentirnos seguros, podamos estar seguros en ti, Señor, de que tú eres un Dios que nos ama, Señor, que tú eres un Dios que su amor es fiel, que nunca falla, que tú eres un Dios, Señor, que está presente, que es el Dios de toda consolación, el Dios que no nos deja huérfanos, el Dios que siempre está presente, el pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, gracias por poner delante de nosotros este ejemplo de Pablo, Señor. Ninguno podría superar, Señor, esas cosas que describe, Señor, en su tribulación. Y Señor, y nos avergüenza, Señor, saber que dudamos tanto, Señor, por una tribulación tan pequeña comparada con Él, Señor. Pero ahora sabemos cuál es su secreto. Tú eres su Dios, tú eres su consuelo, Señor. Señor, sé nuestro Dios y sé nuestro consuelo. Haz tú la obra entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.